Tu vida está a punto de cambiar. Y no estoy hablando de pequeños ajustes. No me refiero a mejoras graduales. Estoy hablando de un sacudón sísmico que va a remover todo lo que no esté cimentado en la roca. Y va a ser incómodo, va a doler. Vas a perder cosas que creías necesitar. Personas que creías imprescindibles van a salir de tu vida. Puertas que estabas golpeando se van a cerrar en tu cara. Y por un momento vas a sentir pánico. Pero déjame decirte algo que necesitas grabar en tu corazón. Ese caos es parte del proceso. Esa incomodidad es la señal de que Dios está limpiando tu casa. Porque cuando decides poner a Dios en primer lugar, realmente en primer lugar, no como un concepto bonito que repites en la iglesia, sino como una decisión radical que reestructura tu vida entera, el universo entero tiene que reorganizarse para acomodar esa prioridad. Y si te dijera que la razón por la que muchos cristianos viven vidas mediocres, atascados en los mismos problemas año tras año, no es porque Dios no los ame o porque no tengan suficiente fe, sino porque nunca han puesto a Dios verdaderamente primero. Han puesto su trabajo primero y Dios segundo. Han puesto sus relaciones primero y Dios segundo. Han puesto su comodidad primero y Dios segundo. Y luego se preguntan por qué las bendiciones no llegan, por qué las puertas no se abren, por qué sienten ese vacío constante. Hay un secreto que los que han experimentado verdadera transformación conocen, pero pocos se atreven a practicar. Cuando pones a Dios primero, absolutamente primero, sin negociaciones, sin condiciones, sin peros, Él se vuelve responsable de todo lo demás. No como un genio de la lámpara que cumple deseos, sino como un padre que sabe exactamente qué necesitas, qué te conviene y qué tienes que perder para poder recibir lo que Él tiene preparado. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si hoy, en este preciso momento, decidieras que nada, absolutamente nada, es más importante que tu relación con Dios? Ni tu cuenta bancaria, ni tu reputación, ni tus planes perfectos, ni esa persona que tanto quieres, ni ese sueño que has perseguido durante años. ¿Qué pasaría si pusieras todo eso en el altar y dijeras, Señor, si tengo que perderlo todo para ganarte a ti, que así sea? Te voy a decir qué pasaría. Tu vida explotaría y volvería a armarse, pero esta vez en el orden correcto. En los próximos minutos vamos a desentrañar 9 verdades que te mostrarán exactamente qué significa poner a Dios primero, qué vas a perder en el proceso, qué vas a ganar y por qué ese miedo que sientes es completamente normal, pero no debería detenerte. Porque lo que está del otro lado de esa decisión radical es una vida que ni siquiera puedes imaginar ahora mismo desde donde estás. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué tantas personas se quedan atascadas en la mediocridad espiritual y cómo salir de ahí de una vez por todas. Pero te advierto, este mensaje no es para los tibios, no es para los que quieren a Dios como un accesorio en su vida bien ordenada. Es para los hambrientos, para los desesperados, para los que están cansados de jugar a la iglesia y quieren experimentar a Dios de verdad. Pero antes de comenzar, necesito que hagas algo que establecerá el tono de todo lo que viene. Primero, escribe en los comentarios, Dios primero. Solo eso. 2 palabras que van a convertirse en el decreto de tu vida. Porque cuando lo escribes, no solo estás comentando, estás declarando públicamente ante el cielo y la tierra. Desde hoy, mis prioridades cambian. Desde hoy, Dios no es una opción entre muchas, es la opción. Y esa declaración activa algo en el mundo espiritual. Segundo, dale like a este video, porque este mensaje necesita llegar a personas que están justo donde tú estabas antes de darle play. Personas que están cansadas de vivir con Dios en segundo lugar y vacías por dentro. Tu like puede ser el empujón que alguien necesita para dar el paso más importante de su vida. Y tercero, suscríbete si aún no lo has hecho. Este canal existe para los que no se conforman con sermones tibios, para los que quieren verdad sin filtros, para los que están dispuestos a ser confrontados si eso significa crecer. Tu presencia aquí no es casualidad. Si ya lo hiciste, perfecto. Eres parte de los que entienden que el crecimiento espiritual no es un evento, es un estilo de vida. Y recuerda,
La penúltima enseñanza de este video contiene la razón exacta por la que la mayoría falla cuando intenta poner a Dios primero y cómo evitar ese error. Respira profundo. Lo que viene va a remover cosas en ti, va a incomodarte, va a desafiarte. Pero si estás listo para dejar de vivir una vida cristiana promedio y estás dispuesto a pagar el precio de la transformación real, entonces sigamos. Esto no es motivación barata, es confrontación necesaria. Comencemos. 1. El mandato que la mayoría ignora porque es demasiado radical. Vamos directo al punto. Mateo 6:33. No es una sugerencia amable, es un mandato divino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra clave ahí es primeramente. No dice también busquen el reino. No dice cuando tengan tiempo, busquen el reino. Dice primeramente, antes que todo lo demás, antes que tu carrera, antes que tu relación, antes que tu cuenta bancaria, antes que tus sueños. Y aquí está el problema. La mayoría de los cristianos han reinterpretado ese versículo para que se ajuste a sus prioridades ya establecidas. Lo han convertido en busca el reino de Dios cuando puedas, o ve a la iglesia los domingos y ya cumpliste. Pero eso no es lo que Jesús dijo. Él fue claro, directo, sin espacio para negociación. Primeramente, primera prioridad, número 1 en la lista. Todo lo demás viene después. ¿Sabes por qué este mandato es tan radical? Porque va contra toda la programación del mundo. El mundo te dice, asegura tu futuro financiero primero, luego piensa en Dios. Consigue el trabajo, la casa, el carro, la estabilidad, y cuando estés cómodo, ahí sí dedícale tiempo a lo espiritual. Pero Jesús voltea ese orden completamente. Él dice, pon mi reino primero, aunque no tengas nada asegurado. Confía en mí primero, aunque parezca una locura, y yo me encargaré del resto. Pero déjame ser brutalmente honesto contigo. Cuando decides obedecer este mandato, cuando realmente pones a Dios primero, vas a parecer loco para la gente que te rodea. Te van a decir que eres extremista, que estás dejando pasar oportunidades, que te estás arruinando la vida. Porque para el que no entiende el reino de Dios, poner a Dios primero sobre todo lo demás es una insensatez. Mira lo que dice en la segunda parte del versículo. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las que mencionó antes. Comida, ropa, las necesidades básicas de la vida. Jesús está diciendo, si pones mi reino primero, yo me encargo de todo lo que necesitas. No estás abandonando la responsabilidad, estás cambiando quién tiene el control. Ya no eres tú tratando de armar tu vida con tu propia sabiduría limitada. Es Dios ordenando tu vida con su sabiduría infinita. Pero aquí está la parte difícil que nadie te dice. Serán añadidas. No significa que llegarán inmediatamente. No significa que la próxima semana tendrás todo resuelto. Puede haber un periodo donde parece que perdiste más de lo que ganaste, donde las puertas que esperabas se cierran, donde la gente que pensabas que te apoyaría te abandona. Y es en ese periodo intermedio donde la mayoría retrocede, donde dicen, esto de poner a Dios primero no funciona, y vuelven a tomar el control. Pero los que resisten, los que se mantienen firmes en esa prioridad, aunque todo a su alrededor parezca desmoronarse, esos son los que eventualmente ven la promesa cumplirse. Y cuando llega, cuando Dios empieza a añadir las cosas, no son las migajas que tú estabas buscando. Es abundancia que sobrepasa lo que tú hubieras podido conseguir por ti mismo. Entonces la pregunta no es si debes poner a Dios primero. Esa no es negociable si eres cristiano. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soportar el periodo intermedio? ¿Estás dispuesto a confiar cuando no ves resultados inmediatos? ¿Estás dispuesto a parecer loco para el mundo mientras esperas que Dios cumpla su palabra? Porque ese es el verdadero costo de poner a Dios primero. No es que tendrás que sacrificar cosas, que sí tendrás. Es que tendrás que vivir en la fe de que lo que Él proveerá será mejor que lo que tú estás soltando. Y esa fe se prueba precisamente
en los momentos donde todo parece indicar lo contrario. Pero si estás listo para ese nivel de compromiso, si estás listo para obedecer el mandato sin reinterpretarlo para que sea más cómodo, entonces prepárate, porque Dios toma muy en serio a los que lo toman en serio. Y cuando Él ve que de verdad lo pusiste primero, no como concepto sino como práctica diaria, entonces se mueve. Y cuando Dios se mueve, todo cambia. 2. Lo que vas a perder y por qué eso es bueno. Ahora vamos a hablar de algo que la mayoría de los predicadores evitan porque no es popular. Cuando pones a Dios primero, vas a perder cosas y necesitas estar preparado para eso. No te lo digo para asustarte, te lo digo para que no te sorprendas cuando empiece a suceder y termines pensando que te equivocaste. Jesús fue brutalmente honesto sobre esto. En Lucas 14:26 dice algo que hace que muchos se incomoden. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Antes de que malinterpretes, la palabra aborrecer aquí no significa odiar literalmente. En el contexto hebreo significa amar menos en comparación. Pero el punto es claro. Si alguien o algo compite con tu devoción a Dios, tienes que estar dispuesto a elegir a Dios sobre eso. Y aquí está la realidad que nadie quiere admitir. Cuando pones a Dios primero de verdad, algunas relaciones no van a sobrevivir ese cambio. Esa amistad que estaba basada en salir de fiesta y vivir una vida que ya no es compatible con tu nueva prioridad, se va a terminar. Ese novio o novia que no comparte tu fe o que te aleja de Dios en lugar de acercarte, tendrá que irse. Esa familia que te presiona para que sigas viviendo según sus expectativas, en lugar de según la voluntad de Dios, tendrás que establecer límites que no les van a gustar. Y va a doler. No voy a mentirte diciendo que será fácil. Ver cómo personas que amabas se alejan porque tu nueva prioridad no encaja con sus planes para ti, duele. Pero aquí está lo que necesitas entender. Dios no quita nada de tu vida que no tenga la intención de reemplazar con algo mejor. Él no es un Dios cruel que te despoja por placer. Es un cirujano divino que está removiendo tumores que tú habías confundido con partes saludables de tu vida. Piensa en ello así. Imagina que tienes las manos llenas de piedras y Dios quiere darte diamantes, pero no puedes recibir los diamantes mientras tus manos estén ocupadas sosteniendo las piedras. Entonces Dios, en su misericordia, te pide que sueltes las piedras, y en ese momento te sientes vacío, te sientes desnudo. Extrañas las piedras porque al menos era algo que podías agarrar. Pero si resistes la urgencia de volver por las piedras, si mantienes tus manos abiertas, aunque se sientan dolorosamente vacías, eventualmente Dios pondrá los diamantes ahí, y cuando lo haga, entenderás por qué tuvo que quitarte las piedras primero. También vas a perder oportunidades. Ese trabajo que parecía perfecto, pero que requería que comprometieras tus principios, tendrás que rechazarlo. Esa inversión que todos dicen que es genial, pero tu espíritu te advierte que no es de Dios, tendrás que decir no. Y en el momento parecerá que estás dejando pasar la oportunidad de tu vida. Pero lo que no ves es que Dios está protegiendo tu futuro de algo que te hubiera destruido eventualmente. Vas a perder comodidad, porque poner a Dios primero muchas veces significa hacer lo difícil en lugar de lo fácil. Perdonar cuando quieres venganza, dar cuando necesitas, obedecer cuando quieres rebelarte, y cada una de esas decisiones se sentirá como una pérdida en el momento, como si estuvieras renunciando a tu derecho, a tu seguridad, a tu control. Pero aquí está el secreto que los que han caminado este camino entienden. Lo que pierdes cuando pones a Dios primero no es lo que necesitabas, era lo que te estaba deteniendo. Esas relaciones tóxicas que pensabas que eran tu apoyo, te estaban drenando. Esas oportunidades que parecían perfectas, eran trampas disfrazadas. Esa comodidad que defendías era una prisión cómoda. Y cuando finalmente sueltas todo eso, cuando finalmente pones a Dios por encima de todo eso, no solo recuperas lo que perdiste,
recibes algo inmensamente superior. Porque Dios no te pide sacrificios para dejarte pobre. Te pide sacrificios para hacerte espacio para la abundancia que no cabía en tu vida desordenada. Entonces sí vas a perder, pero lo que pierdes son cadenas, y lo que ganas es libertad. Lo que pierdes son imitaciones, y lo que ganas es lo auténtico. Lo que pierdes son las migajas del mundo, y lo que ganas es la mesa completa del reino de Dios. ¿Estás dispuesto a perder lo que sea necesario para ganar lo que realmente importa? Porque esa es la pregunta que determinará si este mensaje te transforma o si solo te inspira por un momento y luego vuelves a tu vida de siempre. 3. El costo que Jesús dejó claro desde el principio. Jesús nunca engañó a nadie, nunca prometió un camino fácil. De hecho, hizo todo lo contrario. Fue brutalmente claro sobre el costo de seguirlo. Y necesitamos recuperar esa honestidad en el mensaje cristiano, porque hay demasiada gente que se acerca a Dios esperando un genio que cumple deseos y luego se desilusionan cuando descubren que seguir a Cristo es costoso. Marcos 8:34. Registra palabras que deberían estar en la puerta de cada iglesia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Eso significa que tus deseos, tus planes, tus ambiciones ya no son la prioridad. La voluntad de Dios es la prioridad. Y tomar tu cruz no es llevar un problema o una enfermedad. En el contexto de Jesús, la cruz era un instrumento de ejecución. Tomar tu cruz significa estar dispuesto a morir a ti mismo diariamente. Eso no suena como el evangelio de prosperidad que venden en muchos lugares, ¿verdad? No suena como acepta a Jesús y todos tus problemas se resolverán. Suena a algo mucho más serio, mucho más radical, mucho más costoso. Y es exactamente lo que Jesús prometió. Pero aquí está lo que la mayoría se pierde. El versículo siguiente, Marcos 8:35, explica por qué vale la pena ese costo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Es una paradoja divina. Cuando intentas aferrarte a tu vida, a tu control, a tus planes, la pierdes. Se te escurre entre los dedos. Pero cuando la sueltas, cuando la entregas completamente a Dios, ahí es cuando la encuentras. Piénsalo así. Estás tratando de llenar un vaso que tiene un agujero en el fondo. Puedes seguir llenándolo con más dinero, más éxito, más relaciones, más logros. Pero nunca se llena. Siempre hay un vacío. Siempre falta algo. ¿Por qué? Porque el vaso está diseñado para ser llenado por Dios. Y mientras intentes llenarlo con cualquier otra cosa, seguirá vacío. Pero cuando niegas tu propia agenda y dices, Señor, haz conmigo lo que quieras, aunque no entienda, aunque me asuste, aunque no sea lo que yo planeé, ese agujero se sella. Y Dios empieza a llenar ese vaso con algo que sí satisface. Con propósito, con paz, con gozo que no depende de circunstancias, con una vida que finalmente tiene sentido. Ahora seamos prácticos. ¿Cómo se ve eso en la vida real? Porque es fácil hablar de negarse a sí mismo como concepto teológico, pero ¿qué significa el lunes en la mañana cuando tienes que tomar decisiones? Significa que cuando tienes la oportunidad de mentir para salir de un problema, eliges la verdad aunque te cueste. Significa que cuando puedes vengarte de alguien que te hizo daño, eliges perdonar aunque tu carne grite por justicia. Significa que cuando tienes que elegir entre un trabajo bien pagado que compromete tus valores y un trabajo más modesto que honra a Dios, eliges la obediencia sobre la comodidad. Significa que cuando tu familia te presiona para que tomes un camino que sabes que no es la voluntad de Dios para ti, tienes que decir no, aunque te etiqueten de rebelde o ingrato. Significa que cuando todos a tu alrededor están tomando atajos, tú caminas el camino largo porque es el camino correcto. Significa que cuando tu carne te pide algo que tu espíritu sabe que está mal, le dices no a tu carne y sí a Dios. Y cada una de esas decisiones es una pequeña muerte. Es negarte a ti mismo. Es cargar tu cruz. Es elegir a Dios sobre ti.
Y acumuladas, esas pequeñas muertes producen algo hermoso. Una vida resucitada. Una vida que ya no está atada a los deseos de la carne, sino dirigida por el Espíritu. Una vida que finalmente refleja a Cristo en lugar de reflejar al mundo. Pero no te voy a mentir, ese proceso de morir a ti mismo es doloroso. Hay días donde vas a querer tirar la toalla, donde vas a mirar la vida de otros que no están pagando este precio y vas a pensar, ¿vale la pena? Y es ahí donde tienes que recordar las palabras de Jesús: el que quiera salvar su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. Ellos puede que tengan más en sus cuentas bancarias, puede que tengan más seguidores en redes sociales, puede que tengan relaciones que parecen perfectas desde afuera, pero tú tendrás algo que ellos no tienen: una vida con propósito eterno, una paz que sobrepasa el entendimiento, una relación con Dios que es real, profunda, transformadora. Y al final, cuando todo lo demás se desvanezca, cuando las riquezas ya no importen, cuando la fama sea polvo, cuando las relaciones superficiales se olviden, lo único que permanecerá es lo que construiste con Dios. Y ahí entenderás que el costo valió cada centavo, cada lágrima, cada sacrificio. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿O quieres un cristianismo barato que no cuesta nada, pero tampoco produce nada? 4. La promesa que compensa cualquier pérdida. Ahora bien, después de hablar tanto sobre lo que perderás y el costo que pagarás, necesito mostrarte el otro lado de la moneda. Porque Dios no es un tirano que te pide sacrificios para dejarte en la miseria. Hay una promesa que hace que cada sacrificio valga la pena. Y está registrada en Mateo 19:29. Jesús dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. 100 veces más, no el doble, no 10 veces, 100 veces más. Esa es la matemática del reino. Por cada cosa que sueltas por obediencia a Dios, Él multiplica la recompensa de formas que ni siquiera puedes calcular. Pero aquí está lo que necesitas entender. No es un intercambio instantáneo. No dejas tu trabajo hoy y mañana tienes 100 trabajos mejores. No terminas una relación tóxica hoy y la próxima semana conoces a 100 personas perfectas. El 100 veces más opera en dimensiones que van más allá de lo material y más allá de lo inmediato. A veces es en esta vida. Conoces a alguien que dejó un trabajo corrupto por obedecer a Dios y años después tiene un negocio que bendice a cientos de familias. Conoces a alguien que dejó una relación que la alejaba de Dios y después encontró un matrimonio que la acerca al cielo. Conoces a alguien que dio de su escasez cuando no tenía sentido matemático y después experimentó una abundancia que no puede explicar. Pero otras veces, el 100 veces más es en el reino eterno. Es en las almas que tocaste porque dijiste sí a la obediencia. Es en la herencia que tus hijos recibirán porque tú estableciste un fundamento de fe. Es en el impacto eterno de decisiones que parecían insignificantes en el momento. Y esa recompensa, aunque no la veas ahora, es infinitamente más valiosa que cualquier cosa temporal que soltaste. Déjame explicarte algo que cambiará tu perspectiva. Cuando Dios te pide que sueltes algo, no es porque quiere quitártelo. Es porque quiere reemplazarlo con algo que tu mano limitada no puede sostener mientras esté llena de lo viejo. Es como un padre que le dice a su hijo de 3 años: suelta ese juguete de plástico que te estás llevando a la boca, te voy a dar algo mejor. El niño llora porque lo único que ve es que le están quitando su juguete. No puede ver que el padre tiene un regalo mucho mejor en la otra mano. Así somos nosotros con Dios. Lloramos por las pérdidas sin entender que son preparación para las ganancias. Nos aferramos a lo temporal sin comprender que nos impide recibir lo eterno. Negociamos con Dios como si supiéramos mejor que Él lo que nos conviene. Pero los que han aprendido a confiar en el proceso, los que han soltado lo que Dios les pidió soltar sin entender completamente por qué, son los que eventualmente testifican de la fidelidad de Dios. Son los que dicen: pensé que iba a morir cuando perdí eso, pero resultó que estaban haciendo algo nuevo. Y aquí está lo hermoso.
Dios no solo restaura, Él restaura con mejora. El trabajo que encuentras después no es solo otro trabajo, es el trabajo correcto. La pareja que conoces después no es solo otra relación, es la persona que Dios diseñó para ti. La paz que experimentas no es solo ausencia de conflicto, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira lo que dice Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga. Dios promete restaurar incluso el tiempo perdido. Esos años que sentiste que desperdiciaste, esas oportunidades que crees que se fueron, esas decisiones equivocadas que lamentas, Dios puede redimirlas. Cuando lo pones primero, Él tiene el poder de tomar tus ruinas y construir algo hermoso. Pero tienes que entender algo crucial. La promesa de 100 veces más no es para los que hacen cálculos, no es para los que dicen, bueno, si dejo esto y gano 100 de aquello, entonces vale la pena. No, la promesa es para los que sueltan sin calcular, los que obedecen sin negociar, los que confían aunque no vean el plan completo. Es para los que dicen, Señor, aunque nunca vea el 100 veces más en esta tierra, aunque solo lo vea en la eternidad, yo igual te obedezco, porque mi obediencia no depende de la recompensa visible, depende de mi confianza en ti. Y paradójicamente, es precisamente esa actitud la que activa la promesa. Entonces sí, vas a perder, vas a soltar, vas a sacrificar, pero si mantienes tus manos abiertas, si confías en que Dios es bueno y que sus promesas son verdaderas, descubrirás que lo que recibiste fue inmensurablemente superior a lo que dejaste. Y un día, cuando mires atrás, dirás con lágrimas de gratitud, gracias, Señor, por quitarme lo que yo creía necesitar para darme lo que realmente necesitaba. 5. La historia del hombre que no pudo soltar y lo perdió todo. Ahora quiero llevarte a una de las historias más tristes del Nuevo Testamento. Es la historia de un joven que lo tenía todo, que tuvo un encuentro cara a cara con Jesús, que recibió una invitación personal para ser discípulo y que la rechazó. Y la razón por la que la rechazó es la misma razón por la que millones hoy siguen atascados en vidas mediocres. Marcos 10 cuenta que un hombre rico vino corriendo hacia Jesús y se arrodilló ante él preguntando, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nota el deseo genuino. Este no era un fariseo tratando de tender una trampa. Era alguien hambriento de vida eterna. Era alguien que reconocía que a pesar de tener todo lo material, le faltaba algo esencial. Jesús le recordó los mandamientos y el joven respondió con confianza, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era un hombre religioso, un hombre moral, un hombre que hacía todo bien según las reglas externas. Y el versículo 21 dice algo hermoso. Entonces Jesús mirándole le amó. Jesús lo amó. Vio su hambre genuina, vio su corazón sincero, y precisamente porque lo amaba, le dijo la verdad. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Una cosa te falta. A pesar de todo lo que tienes, a pesar de todo lo que has hecho, hay una cosa que te falta. Ponerme a mí primero. Y para que puedas hacer eso, necesitas soltar lo que está ocupando ese primer lugar en tu corazón. Ahora Jesús no estaba en contra de las riquezas. El punto no era el dinero en sí. El punto era que el dinero tenía el corazón de este hombre. Era su identidad, su seguridad, su Dios. Y Jesús, porque lo amaba, le estaba ofreciendo libertad. Le estaba diciendo, si sueltas lo que te esclaviza, yo te daré vida verdadera. Pero mira la respuesta en el versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se fue triste, rechazó la invitación de Jesús, eligió sus riquezas sobre el reino de Dios, y nunca volvemos a saber de él en las Escrituras. Su nombre ni siquiera fue registrado. Es solo el joven rico que dijo no. ¿Te das cuenta de la tragedia? Este hombre tuvo un encuentro personal con Jesús, el Hijo de Dios. Recibió una invitación directa para ser parte del círculo íntimo. Pudo haber sido uno de los 12, pudo haber visto milagros, pudo haber caminado al lado del Mesías.
Pudo haber sido parte de la historia de la redención de la humanidad, pero lo cambió todo por mantener su comodidad temporal. Y aquí está lo irónico. Guardó sus riquezas, pero perdió la vida eterna. Se aferró a lo temporal, pero perdió lo eterno. Mantuvo su control, pero perdió su propósito. Eligió lo conocido sobre lo extraordinario. Y se fue triste, no feliz con su decisión. Triste, porque en el fondo sabía que había dejado pasar algo invaluable. Ahora, ¿cuántas personas hoy están haciendo exactamente lo mismo? Dios les está pidiendo que suelten algo, que pongan algo en el altar, que hagan de él la prioridad número 1. Y ellos dicen no, porque tienen miedo de perder lo que tienen. Tienen miedo de cambiar. Tienen miedo de lo desconocido. Prefieren la tristeza de una vida segura pero vacía que el riesgo de una vida rendida pero abundante. Y como el joven rico se van. Se alejan de lo que podría haber sido. Se conforman con una vida cómoda pero sin propósito. Y años después, cuando están acostados en su cama mirando hacia atrás, se preguntan qué hubiera pasado si hubieran tenido el valor de decir sí. ¿Qué hubiera pasado si hubieran confiado en Dios más que en sus posesiones? ¿Qué hubiera pasado si hubieran puesto a Dios primero cuando Él se los pidió? Pero para entonces ya es tarde. No en términos de salvación, porque la gracia de Dios siempre está disponible, pero sí en términos de oportunidad, porque hay ventanas de tiempo donde Dios te invita a algo específico, y si dices no, Él te seguirá amando, pero esa invitación específica puede no volver. Entonces hoy, en este momento, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que sueltes? ¿Qué es ese algo que tiene el primer lugar en tu corazón que le pertenece solo a Él? ¿Es dinero como el joven rico? ¿Es una relación? ¿Es tu carrera? ¿Es tu reputación? ¿Es tu necesidad de control? Sea lo que sea, tienes dos opciones. Puedes hacer lo que hizo el joven rico, irte triste pero seguro, aferrándote a lo que tienes. O puedes hacer lo que no hizo él, soltar, confiar, obedecer y descubrir lo que hay del otro lado de la rendición total. La diferencia entre una vida de qué hubiera pasado si y una vida de mira lo que Dios hizo está en esa decisión. Y tienes que tomarla hoy, porque mañana podrías estar más aferrado a lo que necesitas soltar. Mañana tu corazón podría estar más endurecido. Mañana la ventana de oportunidad podría estar cerrada. Hoy es el día. Y la pregunta es, ¿te irás triste como Él o te quedarás y verás lo que Jesús tiene para los que le dicen sí? 6. Cuando Dios pide lo imposible y tú dices sí de todas formas. Y es precisamente esa decisión de decir sí cuando todo en ti grita no, la que separa a los que experimentan transformación real de los que solo hablan de ella. Porque poner a Dios primero no es un concepto teológico que discutes en un estudio bíblico. Es una decisión práctica que tomas en momentos donde parece una locura. Proverbios 3, 5, 6 lo dice con una claridad que no deja espacio para negociación. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. De todo tu corazón, no parcialmente, no cuando tiene sentido. De todo tu corazón, especialmente cuando no tiene sentido según tu lógica humana. Hace unas semanas, recibí un mensaje que me recordó por qué es tan crítico enseñar esta verdad sin suavizarla. Era de Andrés, alguien de algún lugar de Perú que llevaba tiempo siguiendo este canal, y lo que me contó es la historia de alguien que tuvo que elegir entre su zona de confort y la voluntad de Dios. Andrés me escribió: durante 5 años trabajé en una empresa donde ganaba muy bien. Tenía estabilidad, beneficios, un futuro prometedor según los estándares del mundo. Pero había un problema. Para mantener ese trabajo, tenía que participar en prácticas que sabía que no honraban a Dios. Nada ilegal, pero sí comprometía mis principios. Tenía que mentir a clientes sobre productos. Tenía que trabajar de manera que no me dejaba tiempo para congregarme. Y poco a poco, sentí que mi alma se estaba secando. Me contó que durante meses oró pidiendo que Dios cambiara la situación sin que él tuviera que renunciar. Quería que Dios arreglara las cosas para que yo pudiera quedarme cómodo, me dijo. Pero Dios no estaba interesado en mi comodidad.
Estaba interesado en mi obediencia, y cada vez que oraba sentía la misma respuesta: renuncia, confía en mí. Pero Señor, le decía Andrés, tengo una familia que mantener, tengo deudas, no tengo otro trabajo esperándome. ¿Cómo voy a renunciar sin tener algo seguro? Y Dios no le daba respuestas, solo le pedía obediencia, le pedía que pusiera el reino primero y confiara en que lo demás sería añadido. Durante 6 meses, Andrés luchó con esa convicción. Cada domingo escuchaba sermones sobre confiar en Dios y salía de la iglesia sintiendo que esas palabras eran directamente para él. Cada vez que abría la Biblia, tropezaba con versículos sobre poner a Dios primero. No podía escapar de la voz de Dios pidiéndole que diera ese paso de fe. Finalmente, me escribió, llegó un punto donde entendí que si no obedecía, iba a perder algo más valioso que mi trabajo. Iba a perder mi integridad. Iba a perder la paz de estar en la voluntad de Dios. Iba a vivir sabiendo que cuando Dios me pidió obediencia, yo elegí mi cuenta bancaria sobre él. Entonces renunció, sin tener otro trabajo, sin saber cómo iba a pagar las cuentas del siguiente mes, con su esposa preocupada pero apoyándolo, con su familia diciéndole que estaba cometiendo el error más grande de su vida, pero con la paz de saber que había puesto a Dios primero. Los primeros 3 meses fueron brutales. No conseguía trabajo, sus ahorros se agotaban. Hubo días donde no sabía si podrían pagar la renta, días donde su esposa lloraba preguntándose si había escuchado mal a Dios, días donde él mismo dudaba si había hecho lo correcto. Pero algo estaba pasando en mí, me dijo. Por primera vez en años podía mirarme al espejo sin sentir vergüenza, podía orar sin sentir que estaba siendo hipócrita, y aunque no tenía seguridad financiera, tenía una paz que nunca tuve cuando ganaba bien, pero vivía comprometido. Al 4.º mes, cuando ya estaban al borde, recibió una llamada. Era una empresa donde había aplicado semanas atrás. Le ofrecieron un puesto. El salario era menor que el anterior, pero el ambiente era completamente diferente. El jefe era cristiano, le daban flexibilidad para congregarse, y por primera vez en años podía trabajar sin comprometer sus valores. Pero la historia no termina ahí. 6 meses después, ese mismo jefe lo llamó a su oficina. Le dijo que había notado su ética de trabajo, su integridad, su compromiso, y le ofreció una posición de liderazgo con un salario que superaba lo que ganaba en su trabajo anterior. Hoy, me escribió Andrés, no solo gano más que antes, sino que trabajo en un lugar donde puedo ser testimonio de Cristo. Mis compañeros me preguntan qué es diferente en mí, y puedo compartirles el Evangelio sin miedo. Perdí un trabajo para ganar un propósito, y Dios no solo restauró lo que dejé, lo multiplicó. ¿Sabes por qué te cuento la historia de Andrés? Porque necesitas entender que Dios honra la obediencia radical, no cuando es conveniente, no cuando tiene sentido matemático, cuando es costosa, cuando duele, cuando te deja vulnerable. Ahí es donde Dios se mueve. Andrés pudo haberse quedado en su trabajo cómodo, pudo haber racionalizado, bueno, necesito mantener a mi familia. Dios entiende, y habría vivido el resto de su vida con un salario decente, pero un alma vacía. En cambio, eligió la obediencia sobre la seguridad. Y Dios demostró que cuando tú pones el reino primero, Él se encarga del resto. Y si hoy Dios te está pidiendo que sueltes algo, que renuncies a algo, que pongas algo en el altar, no esperes tener todas las respuestas antes de obedecer. Porque la fe no es saber cómo va a salir todo. La fe es confiar en que Dios sabe, y eso es suficiente. 7. Los 3 enemigos que pelearán contra tu decisión. Ahora necesito prepararte para lo que viene después de que tomes la decisión de poner a Dios primero. Porque una cosa es decidirlo en un momento de inspiración cuando estás viendo este video, y otra muy distinta es mantener esa decisión cuando los enemigos empiecen a atacar. Y van a atacar, siempre lo hacen. Hay 3 enemigos principales que pelearán contra tu decisión de poner a Dios primero. Y si no los identificas ahora, te van a tomar por sorpresa y podrían hacerte retroceder antes de que veas los frutos de tu obediencia. El primer enemigo es tu propia mente, tus pensamientos, ese diálogo interno que empieza a cuestionar todo.
¿Qué tal si me equivoqué? ¿Qué tal si eso no era la voz de Dios sino mi emoción? ¿Qué tal si sacrifiqué algo valioso por nada? Y esos pensamientos se vuelven más fuertes precisamente cuando estás en el valle, cuando no ves resultados inmediatos. Segunda de Corintios 10:5 te dice cómo combatir este enemigo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tienes que llevar cautivo cada pensamiento de duda. Tienes que arrestarlo antes de que crezca, porque si dejas que esos pensamientos se queden en tu mente sin confrontarlos, eventualmente se convertirán en acciones. Eventualmente retrocederás. Cuando el pensamiento llegue y llegará, tienes que responder con la palabra. No, no me equivoqué. Dios dijo, buscad primeramente el reino, y eso hice. No, no fue mi emoción, fue obediencia. Y aunque no veo los resultados todavía, confío en que Dios cumple sus promesas. Esa es la guerra mental que tienes que ganar todos los días. El segundo enemigo son las personas. Familia, amigos, incluso hermanos en la fe que no entienden lo que estás haciendo. Ellos te van a decir que estás siendo extremista, que Dios no espera tanto de ti, que estás sacrificando tu vida por una religión, y lo dirán desde un lugar de preocupación genuina, lo cual hace que sus palabras duelan aún más. Pero necesitas recordar lo que dijo Jesús en Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. No está diciendo que tu familia es mala, está diciendo que cuando decides seguirlo radicalmente, incluso las personas que te aman pueden convertirse en obstáculos sin darse cuenta, porque ellos te quieren seguro, cómodo, predecible, y poner a Dios primero muchas veces es peligroso, incómodo, impredecible. Entonces tienes que establecer límites amorosos pero firmes. Tienes que decir, te amo, valoro tu opinión, pero en esto he escuchado a Dios y voy a obedecer aunque no lo entiendas. Y tendrás que mantenerte firme cuando te presionen, cuando te manipulen emocionalmente, cuando te hagan sentir culpable, porque si cedes a la presión de las personas, estarás poniendo su aprobación por encima de la obediencia a Dios. Y el tercer enemigo es el más peligroso porque es invisible, el diablo. Él no quiere que vivas una vida rendida a Dios, no quiere que experimentes la plenitud del reino, y va a usar cada arma en su arsenal para hacerte retroceder. Va a amplificar tus dudas, va a usar personas para desalentarte, va a crear circunstancias que parezcan confirmar que te equivocaste. Primera de Pedro 5:8 te advierte, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando tomas la decisión de poner a Dios primero, te conviertes en una amenaza para el reino de las tinieblas, y el enemigo va a contraatacar. Pero aquí está lo que necesitas saber. Él no puede tocarte si permaneces bajo la cobertura de Dios. Santiago 4:7 lo dice claramente, resistid al diablo y huirá de vosotros. El enemigo es fuerte, pero no es más fuerte que Dios. Y cuando tú resistes, cuando te mantienes firme en tu decisión, cuando no cedes a sus tácticas, Él tiene que huir. Entonces, ¿cómo resistes? Primero, con la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, cada vez respondió con, escrito está. La palabra de Dios es tu espada. Segundo, con oración. Mantén esa conexión constante con Dios. No dejes que el enemigo te aísle. Tercero, con comunidad. Rodéate de personas que entienden lo que estás haciendo y que te van a animar en lugar de desalentarte. Y aquí está lo que necesitas entender. Estos tres enemigos pelearán más fuerte al principio. Los primeros 30 días después de que tomes la decisión de poner a Dios primero serán los más difíciles, porque el enemigo sabe que si logra hacerte retroceder en ese periodo inicial, probablemente no lo intentarás de nuevo por mucho tiempo. Pero si resistes esos primeros 30 días, si mantienes tu compromiso, aunque tus pensamientos te ataquen, aunque las personas te presionen, aunque el diablo te bombardee, algo cambia, te vuelves más fuerte, tu fe se establece, y lo que antes era una batalla constante, se convierte en tu nueva normalidad.
Así que no te sorprendas cuando la guerra se intensifique después de que tomes la decisión correcta. No es señal de que te equivocaste, es señal de que el enemigo sabe que te estás moviendo en la dirección correcta y está desesperado por detenerte antes de que cruces al otro lado. Pero tú no te detienes, te mantienes firme, peleas la buena batalla de la fe y declaras con Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios terminará lo que comenzó en ti, solo tienes que no rendirte en el proceso. 8. ¿Cómo se ve poner a Dios primero en la vida real? Hasta ahora hemos hablado mucho sobre el concepto de poner a Dios primero, pero necesito ser práctico contigo porque es fácil decir amén a una idea y otra cosa completamente diferente es vivirla el lunes en la mañana cuando tienes que tomar decisiones reales. Entonces déjame mostrarte exactamente cómo se ve esto en la vida cotidiana. Poner a Dios primero en tu tiempo significa que Él tiene acceso prioritario a tu agenda. No significa que pases 24 horas en la iglesia. Significa que antes de llenar tu calendario con trabajo, con entretenimiento, con compromisos sociales, apartas tiempo para estar con Dios. Y ese tiempo es sagrado, no negociable, no se mueve por conveniencia. Es levantarte 30 minutos antes para orar aunque tu cama te llame. Es leer la palabra aunque tengas una lista interminable de pendientes. Es congregarte aunque tengas cansancio de la semana. Porque cuando Dios tiene lo primero de tu tiempo, Él multiplica el tiempo que te queda. ¿Has notado cómo algunas personas hacen más en menos tiempo? No es que tengan más horas en el día, es que han puesto a Dios primero y Él ordena el resto. Poner a Dios primero en tus finanzas significa que Él recibe antes de que tú gastes. Esto incomoda a muchos, pero Malaquías 3:10 no es una sugerencia. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando recibes tu salario, el primer 10% es de Dios, no después de pagar las cuentas, no después de ver si te sobra. Primero, y no porque Dios necesite tu dinero, Él es dueño de todo, pero porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y cuando le das a Dios las primicias de tus finanzas, le estás diciendo, confío en que tú proveerás, confío en que el 90% con tu bendición es mejor que el 100% sin ella. Poner a Dios primero en tus relaciones significa que ninguna persona, por más que la ames, tiene el lugar que solo le pertenece a Dios. No sacrificas tu relación con Dios por mantener feliz a alguien. No comprometes tus valores para que alguien se quede. No callas tu fe para no incomodar a nadie. Esto significa que si estás en una relación de noviazgo que te aleja de Dios, en lugar de acercarte, terminas esa relación aunque duela. Significa que si tu círculo de amistades normaliza el pecado y se burla de tu fe, buscas nuevas amistades aunque te quedes solo por un tiempo. Significa que honras a tu familia pero no les permites controlar decisiones que son entre tú y Dios. Poner a Dios primero en tus decisiones significa que antes de tomar cualquier decisión importante, le consultas a Él. No tomas el trabajo solo porque paga bien sin preguntarle a Dios si es su voluntad. No te mudas de ciudad sin buscar su dirección. No inicias un negocio sin su aprobación. No tomas decisiones basadas solo en lo que tiene sentido matemático o lógico, sino en lo que Dios está diciendo. Y esto requiere paciencia, porque a veces Dios no responde inmediatamente. A veces tienes que esperar. Y en una cultura donde todo es instantáneo, esperar en Dios es un acto radical de fe. Pero Isaías 40:31 promete: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Poner a Dios primero en tus palabras significa que Él filtra lo que sale de tu boca. No participas en chismes aunque todos lo estén haciendo. No maldices aunque sea lo normal en tu ambiente.
No te quejas constantemente aunque tengas razones. No hablas negativamente de otros aunque te hayan herido. Porque Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Poner a Dios primero en tu mente significa que vigilas lo que consumes. Las series que ves, la música que escuchas, el contenido que sigues en redes sociales. Si algo contamina tu mente, lo cortas aunque sea popular. Si algo despierta deseos que no puedes satisfacer de manera que honre a Dios, lo eliminas aunque te guste. Y aquí está lo que nadie te dice. Al principio se sentirá como restricción. Sentirás que te estás perdiendo de cosas. Sentirás que tu vida es más limitada que la de otros. Pero lo que descubrirás con el tiempo es que no estabas perdiendo nada de valor. Estabas ganando paz, ganando propósito, ganando dirección divina, porque cuando Dios es primero en tu tiempo, tus finanzas, tus relaciones, tus decisiones, tus palabras, tu mente, todo lo demás encuentra su lugar correcto. No es que tu vida se vuelva perfecta, pero se vuelve ordenada según el diseño de Dios. Y una vida ordenada por Dios es infinitamente mejor que una vida exitosa según el mundo, pero desordenada espiritualmente. Entonces hoy, antes de seguir avanzando, hazte esta pregunta honesta. ¿En cuál de estas áreas Dios no es primero en tu vida? ¿Es tu tiempo? ¿Tus finanzas? ¿Tus relaciones? ¿Tus decisiones? ¿Tus palabras? ¿Tu mente? Identifica el área y decide que ahí es donde empezarás a hacer los ajustes necesarios. Porque poner a Dios primero no es un cambio cosmético, es una reestructuración completa de tu vida y se hace área por área, decisión por decisión, día por día, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que toda tu vida está ordenada alrededor de Él. Y ahí, en ese orden divino, es donde finalmente encuentras lo que estuviste buscando todo este tiempo: vida abundante. 9. El error que hace que la mayoría falle. Hemos llegado a la penúltima enseñanza, y esta es probablemente la más importante, porque explica por qué tantas personas comienzan bien, pero no terminan. Por qué hacen la decisión con sinceridad, pero 3 meses después están de vuelta en los mismos patrones. Y si entiendes este error y lo evitas, aumentarás exponencialmente tus probabilidades de éxito. El error es este: intentan poner a Dios primero con su propia fuerza. Leen este mensaje, se motivan, hacen resoluciones, crean planes detallados de cómo cambiarán su vida y salen decididos a hacerlo todo bien, pero están operando desde su propia capacidad en lugar de depender de la gracia de Dios. Y ahí está condenado al fracaso desde el inicio. Porque aquí está la verdad que la mayoría no entiende. Tú no puedes poner a Dios primero por ti mismo. No tienes la fuerza, no tienes la disciplina, no tienes la constancia. Lo intentarás con todo tu corazón y fallarás. Y cuando falles, te sentirás culpable, te desanimarás y probablemente te rendirás pensando que simplemente no eres lo suficientemente bueno para vivir a ese nivel. Pero ese es precisamente el punto. No eres suficientemente bueno. Ninguno lo somos. Y Dios nunca esperó que lo fueras. Lo que Él espera es que reconozcas tu insuficiencia y dependas totalmente de Él, no solo para las grandes cosas, sino para la capacidad diaria de mantener tu compromiso. Mira lo que dice Juan 15:5. Jesús mismo lo dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. No dice poco, dice nada. Separado de Jesús, no puedes poner a Dios primero aunque lo intentes con todo tu corazón. Porque no se trata de esfuerzo, se trata de conexión. Entonces el secreto no es hacer más. El secreto es permanecer en Él. Y cuando permaneces en Él, cuando mantienes esa conexión constante, cuando vives en dependencia diaria de su gracia, entonces Él produce en ti el fruto que tú no puedes producir por ti mismo, incluyendo la capacidad de mantener a Dios en primer lugar. Déjame darte un ejemplo práctico. Dijiste que vas a orar todas las mañanas. Primera semana lo haces, segunda semana se te hace más difícil,
Tercera semana, te levantas tarde un día y te lo saltas. Y ese día se convierte en 2 días, luego 3. Y en un mes estás de vuelta donde empezaste, sintiéndote fracasado. ¿Qué pasó? No fue falta de sinceridad. No fue que no querías hacerlo. Fue que dependiste de tu disciplina en lugar de depender de Dios. Trataste de poner a Dios primero sin pedirle a Dios que te diera la fuerza para hacerlo. Pero imagina que en lugar de confiar en tu alarma y tu fuerza de voluntad, cada noche antes de dormir oras: Señor, mañana quiero buscarte primero, pero sé que por mí mismo no tendré la disciplina. Así que te pido que me despiertes, que me des ganas de orar, que hagas que mi espíritu tenga hambre de tu presencia. Y confías en que Él responderá esa oración. ¿Sabes qué pasa? De repente te despiertas antes de que suene la alarma, o aunque estés cansado, sientes un impulso interno de orar. O abres la Biblia y un versículo salta a tu corazón de una manera que sabes que es Dios hablándote. Eso no es casualidad, eso es Dios respondiendo a tu dependencia. Filipenses 2:13 lo dice claramente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios produce en ti tanto el deseo como la capacidad, pero tienes que invitarlo a hacerlo. Tienes que vivir en esa dependencia constante. Y aquí está lo hermoso. Cuando fallas, porque fallarás, la dependencia de Dios también significa que corres hacia Él en lugar de alejarte con vergüenza. Significa que dices: Señor, fallé, lo siento, pero no me rindo. Dame otra oportunidad, dame tu gracia para intentarlo otra vez. Y Él te levanta, te limpia, te da nuevas fuerzas. La diferencia entre los que permanecen y los que abandonan no es que unos sean más fuertes que otros, es que unos aprendieron el secreto de la dependencia, mientras otros siguen intentando hacerlo solos. Entonces, antes de salir de aquí con todas estas enseñanzas, antes de hacer compromisos enormes sobre cómo cambiarás tu vida, lo primero que necesitas hacer es arrodillarte y decir: Señor, quiero ponerte primero, pero no puedo hacerlo solo. Necesito que tú me des la fuerza cada día. Necesito que tú produzcas en mí lo que yo no puedo producir. Dependo completamente de ti. Y desde esa posición de humildad, desde ese reconocimiento de tu insuficiencia, Dios puede trabajar, porque Él no busca gente capaz que pueda hacerlo todo bien. Busca gente dispuesta que reconozca que sin Él no pueden hacer nada. Y a esa gente, Él la capacita sobrenaturalmente para vivir lo imposible. Así que no cometas el error de confiar en tu fuerza. No salgas de aquí con un plan perfecto, pero sin dependencia de Dios, porque el plan fallará. Pero la dependencia nunca falla, porque cuando dependes de Dios, es Él quien garantiza el resultado, no tú. Si estás aquí, si llegaste hasta este punto después de todo lo que hemos hablado, significa algo. Significa que no eres de los tibios. Significa que hay algo en ti que quiere más que una vida cristiana promedio. Significa que estás dispuesto a pagar el precio que la mayoría no está dispuesta a pagar. Y Dios ve eso. Él honra ese hambre. Él responde a esa búsqueda sincera. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Él está tocando. La pregunta es si vas a abrir. Antes de orar juntos, necesito que hagas 3 cosas finales que sellarán este momento. Primero, escribe en los comentarios: llegué al final porque hoy pongo a Dios primero. No es un comentario casual, es una declaración pública de tu decisión. Es tu línea en la arena que le dice al cielo, a la tierra y al infierno: desde este día, mi vida tiene un nuevo orden. Dios no es una opción entre muchas. Él es la prioridad. Y cuando lo escribas, algo se activará, porque hay poder en la declaración pública. Segundo, comparte este video con alguien específico que sabes que necesita escuchar esto. No lo hagas al azar. Piensa en esa persona que está viviendo atascada, que tiene potencial, pero está persiguiendo las cosas equivocadas, que está construyendo su vida en la arena en lugar de en la roca.
Tu acción de compartir puede ser el catalizador que Dios use para cambiar el destino de alguien. No es exageración. Un mensaje a tiempo puede alterar el curso de una vida entera. Y tercero, si este mensaje removió algo profundo en ti, si sientes que Dios te habló directamente, si sabes que tu vida necesita esta reestructuración radical, apoya este ministerio con la función Super Gracias debajo del video. No es obligatorio, pero es una manera tangible de sembrar en terreno fértil. Y cuando siembras en lo que Dios está usando para transformar vidas, Él multiplica esa semilla en tu propia vida. Lo más crítico, no dejes que este mensaje sea solo información que acumulaste, que sea transformación que aplicaste. Sigue buscando contenido que te desafíe, que te haga crecer, que te mantenga enfocado en lo eterno. Porque la batalla no termina hoy, recién comienza. Ahora vamos a orar. Y esta oración es para los que están listos para dar el paso, para los que ya decidieron que la vida mediocre no es suficiente, para los que están dispuestos a perder lo que sea necesario para ganar lo que realmente importa. Si ese eres tú, cierra tus ojos y recibe esta palabra. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, vengo delante de ti en este momento, intercediendo por cada persona que tomó la decisión de ponerte primero. Tú conoces sus nombres, conoces sus luchas, conoces todo lo que van a tener que soltar, todas las batallas que van a tener que pelear, todos los sacrificios que van a tener que hacer. Señor, si alguien aquí decidió ponerte primero en su tiempo, dale la disciplina sobrenatural para mantener ese compromiso. Que cuando la cama los llame, tu espíritu los despierte. Que cuando las distracciones los seduzcan, tu presencia los atraiga más fuerte. Si alguien decidió ponerte primero en sus finanzas, abre las ventanas de los cielos como prometiste. Que experimenten provisión sobrenatural. Que vean cómo el 90% con tu bendición alcanza más que el 100% sin ella. Y sella sus corazones contra el miedo de escasez. Si alguien decidió ponerte primero sobre relaciones que los alejaban de ti, aunque duela, aunque se sientan solos, envíales conexiones divinas. Trae a su vida personas que los acerquen al cielo, no que los arrastren al mundo. Y sana el dolor de las despedidas necesarias. Señor, si alguien está dejando un trabajo, una carrera, una oportunidad para obedecerte, abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Provee de formas que desafíen toda lógica. Y dales paz en el periodo intermedio donde no ven la provisión todavía, pero tienen que confiar en tu palabra. Protégelos de los 3 enemigos. Silencia los pensamientos de duda que vendrán. Blinda sus corazones contra la presión de personas que no entienden. Y cierra toda puerta al ataque del enemigo. Que el diablo no tenga acceso a sus mentes, a sus emociones, a sus decisiones. Y sobre todo, Padre, enséñales el secreto de la dependencia. Que no confíen en su fuerza, que no dependan de su disciplina, que cada día, cada hora, si es necesario, corran a ti diciendo, no puedo hacerlo solo, necesito tu gracia. Y entonces, produce en ellos tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Declaro que lo que comenzaron hoy, tú lo perfeccionarás. Que los que pusieron a Dios primero verán el cumplimiento de Mateo 6:33. Que todas las cosas les serán añadidas. No inmediatamente, pero fielmente. No según su calendario, pero según tu perfecta voluntad. Y cuando miren atrás en 1 año, en 5 años, en 10 años, que puedan testificar con lágrimas de gratitud. Poner a Dios primero fue la mejor decisión que tomé. Perdí cosas que creía necesitar, pero gané lo que realmente importa. Y no cambiaría esta vida rendida por nada del mundo. Gracias, Padre, porque los que te buscan te encuentran, porque los que te ponen primero experimentan tu fidelidad, porque tú no eres un Dios que defrauda, eres un Dios que sobrepasa expectativas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que la paz del Señor te acompañe. Tu vida está a punto de cambiar. No tengas miedo del proceso. Confía en el resultado, porque cuando Dios reordena una vida, lo que sale del otro lado es una obra maestra. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, Dios primero, siempre,
sin negociación, sin excepción, sin arrepentimiento. Amén.